Esta hermosa película sigue a una madre tras la pérdida de su hijo, intenta reconstruir su relación con su hija y con sus padres, que ya son mayores, mientras la vida se impone como una obligación de seguir adelante. Más que en los grandes momentos del duelo, se detiene en las pequeñas grietas que abre en la vida cotidiana. Ahora conversaremos con la directora Laura hablando sobre este lenguaje del duelo y el origen de la película. Ahora, nuestras preguntas. Queremos empezar con la película. En la película seguimos el duelo a través de los pequeños momentos y detalles de la vida cotidiana. ¿Quién te guió a elegir este lenguaje narrativo? Eh, a mí me gustan mucho las películas que tienen una estructura que se sostiene en las tensiones. Parto desde lo que vendría a ser algo más vinculado a la escritura de Chekhov, que siempre decía que quería escribir como la vida misma. Hay algo a mí que me interesa en pensar que los relatos se vuelven interesantes cuando son de la vida misma. Entonces, me gusta explorar sobre ese tipo de estructuras. Gracias. En la película se nos conmovió mucho ver a Julieta intentando sostener la vida a la vez con su hija, que es adolescente, y con sus padres ya mayores, al poner en el centro esta dinámica de tres generaciones. ¿Qué emoción o conflicto querías hacer más visible entre las tres generaciones? Hay algo que también me desvela un poco, que es, por lo menos en mi país, entiendo que en muchos países del mundo, no sé cómo es realmente acá, pero en mi país, las mujeres en este momento, de mi generación, yo tengo 46 años, estamos atravesadas por una sobrecarga de tareas. Nos volvimos independientes, nos volvimos mujeres que salimos a trabajar, que queremos luchar por nuestros derechos, que queremos soñar y ser profesionales y tener nuestras propias carreras, pero también elegimos maternar y también tenemos las tareas de cuidados de nuestros padres. Entonces, sobre lo que es la mujer, empiezan a recaer un montón más de tareas, y me gustaba pensar que explorar qué le podía pasar. Obviamente es una ficción y es todo algo que yo me imagino sobre lo que puede suceder en un duelo, que debe ser una situación muy tremenda. Pero ¿qué pasa cuando ese duelo además está atravesado con que la vida tiene que seguir? Y además hay que cuidar, seguir enseñando desde el amor, y además hay que atravesar que uno se vuelve un poco padre de sus padres cuando los padres se vuelven grandes. Entonces ahí como que se invierten los roles. Entonces todo eso son cosas que a mí me generan muchas reflexiones. Mis padres son muy grandes, tienen 91 años y yo los cuido mucho, mis propios padres. Entonces hay algo de esos dos personajes, del padre y de la madre, que son un poco en honor a mis padres, son mirarlos a mis padres. Entonces ahí la peli es eso, es explorar mundos que un poco conozco y que me gusta reflexionar sobre ellos. Muchas gracias también, gracias por compartir unos detalles de su vida propia. La película carga una emoción muy intensa, pero la construye con mucha sutileza y sin caer en el melodrama, lo hace muy fino. ¿Cuál fue el principio más importante que pusiste en la escritura, en el rodaje o en el montaje, para mantener ese tono tan frágil, tan delicado? Bien, es linda la pregunta esa, porque desde la escritura yo me había propuesto que haya algo cíclico, que fuera que pareciera que va a pasar algo y que va a explotar, y antes de que eso explote o haya una emoción intensa, se cortara. Entonces las escenas estaban escritas como que parecía que se cortaban antes de terminarlas.
como que no concluía y ahí enganchaba la otra escena. Y un poco el montaje está pensado desde esa misma dinámica, porque después en el momento del rodaje por ahí las escenas eran un poco más extensas y fueron cortados un montón de momentos que por ahí potenciaban esta idea de cortar antes de que suceda. Entonces veía venir y paraba en ese Cortaba. momento. Claro. La emoción de esta historia nos resultó muy cercana. Es que todos tenemos familias, ¿no? Somos parte de esas generaciones, como si no hubiera fronteras culturales y llegó directamente al corazón. Al encontrarte con el público de Turquía, ¿dónde crees que es lo más universal de la película? Bueno, eso me emocionó mucho el otro día cuando estuvimos conversando con el público. Creo que lo universal un poco es la muerte, que obviamente todas las culturas las vivimos de maneras diferentes, pero que bueno, nacemos sabiendo que la muerte es el destino que tenemos, inevitablemente, y cada cultura construye la muerte de distinta manera, y me parece que ahí se vuelve como un tema universal, que siempre los vínculos y el dolor lo atravesamos todos de distinta manera. Entonces me parece que ahí estaba la clave. Igualmente me sorprendió la recepción, la calidez, las miradas que tuvieron sobre la peli. La verdad que para mí fue un momento muy emocionante. Además fue la primera vez que vio la película en pantalla grande y toca a Turquía. Qué buena coincidencia para Hermoso, nosotros. me pareció hermoso. Muchas gracias. A lo largo de la película sentimos con mucha fuerza el lado silencioso del duelo y lo que no se dice. ¿Cuál fue el momento o el estado en el que más querías que el espectador entrara dentro de ese silencio? Eh, Me parecía importante que cada uno de esos vínculos que tiene Julieta atraviesa un silencio distinto. Con su mamá por ahí es un silencio, pero que se manifiesta desde un enojo, que hay como una tensión mucho mayor entre las dos mujeres adultas. Y el silencio está puesto por ahí desde el rechazo, el enojo, el no querer quebrarse frente a la otra. El silencio con su hija es intentar sobreprotegerla y no querer hablar sobre lo sucedido, y un poco el silencio con su papá está desde el cariño, desde el lugar de refugio, desde el lugar que no hay nada que decir, pero una caricia, un abrazo, como esa contención paterna. Me parece que ahí estaban como los distintos tipos de silencio, y también está el personaje de este novio o amante en el que el silencio a ella la descoloca, es como no puede hablar de eso, pero es en el momento que ella puede de alguna manera explotar, explayarse sin hablar de lo que te está pasando. Explota desde otro lado, pero claro. O sea, te digo cualquier cosa desde el enojo, pero no te hablo de lo que realmente me está pasando. Son entonces 4 tipos de silencios y cada tiene son una área diferente Claro, para como plantar. distintas capas del silencio. Exactamente, verdad. Otra pregunta sería sobre la película. Lo que más se nos quedó fue cómo la pérdida circula dentro de la familia de una generación a la otra, Julieta, su hija y sus padres. Bueno, al construir ese efecto, hubo un punto de quiebre que dijiste, aquí está la clave, o en el guión o en el montaje. Un poco vuelvo a pensar que esto del no decir, de lo no dicho, es como esa clave que sostuvo todo el relato. Y que cuando
pueden decir siempre lo hacen a medias. Entonces me parece que si hay como un concepto general que uno puede decir, o un elemento que aglutine todo, es esto de decir, te digo sin decirte. Pues ese es el punto de, bueno, que usted, ¿no? Decidía Claro, la llave. claro, cortar. Ahí. Bueno, estoy diciendo, no te digo más, corto. Me animo, llego hasta acá, me guardo la mitad. Un poco es como son las capas. Digo algo y escondo lo demás, pero ese escondo lo demás inevitablemente empieza a emerger con la acumulación de todo lo que no se va diciendo o de todo lo que se va cortando. Interesante. Bueno, ya estamos terminando la película. Cuando termina la película, es que lo vimos bueno, en el festival, cuando termina la película, queda una huella, una sensación que uno sigue llevando, ¿no? Si pudieras elegir una sola emoción o una sola pregunta para que el pueblo se lleve al salir de la sala, ¿cuál sería? Y creo que una pregunta interesante sería cómo podemos atravesar los duelos o cambiar el concepto de la muerte, que esa muerte se vuelva un momento amoroso. Cómo transformar ese dolor en una reivindicación al que no está. Algo así, como hubo culturas en el pasado que era un festejo la muerte. Exactamente. En mi Sí, país sí. no es así. A mí me gustaría que la muerte sea un festejo. Yo siempre le digo a mis hijos, el día que me muera, yo quiero que hagan una fiesta y que quiten a toda la gente que yo quiero. Usted quiere festejar toda la vida que la persona tuvo, ¿no? Exactamente. Ok. Que sea el momento de la muerte honrar todo lo que se vivió. Muchísimas gracias, Gracias por a vos. compartir todo este proceso de rodaje y sus sentimientos. Gracias Muchas otra vez gracias a vos, y Meli. esperemos verle otra vez aquí. Ojalá. Y muchas gracias al festival.